Hola, hoy veremos unos circuitos que pueden verse muy complejos, pero realmente son muy sencillos. Y estos se llaman circuitos RLC, que de acuerdo a sus siglas son resistencia, inductancia y capacitancia. Estos circuitos, como ya mencioné, contienen tres componentes característicos. En los circuitos se encuentran con la siguiente simbología: la resistencia, la bobina y el capacitor. Y se pueden encontrar en el formato de circuitos en serie, mixtos y paralelos. Pero el que vamos a resolver es el circuito serie. Si quieren que les explique cómo resolver los circuitos mixtos y paralelos, o estos mismos pero aún más desmenuzados, háganme saber en la caja de comentarios, por favor. Antes de pasar con la matemática, debemos saber qué significa cada término que vamos a calcular. Las primeras tres son las más comunes: corriente, que se caracteriza por la I, voltaje, que es la V, y la resistencia, que es la R. Los siguientes son incógnitas que no conocemos, que son las que se van a calcular. Fp es el factor de potencia. Es lo que nos indica qué caracteriza al circuito, si es capacitivo o inductivo. XL es reactancia inductiva y XC es reactancia capacitiva. En los circuitos con voltaje alterno, las bobinas y capacitores tienden a actuar con un poco de resistencia. A esa resistencia se le llama reactancia, ya que en sus efectos son distintos según el elemento y la frecuencia. La X solita significa reactancia neta. Es la suma de la reactancia capacitiva e inductiva. Y la Z es la impedancia neta, básicamente la suma de todas las resistencias. Iniciamos con el primer ejercicio. Tenemos una bobina de 0.2 Henrios conectada a un capacitor de 35 microfaradios. Se está conectado a una resistencia de 30 ohms. Estos están en serie, conectados a una fuente con un voltaje de 127 volts con una frecuencia de 60 Hz. Del lado derecho encontramos las fórmulas de las reactancias. Les puse color para que no nos perdamos en ver qué valor es cuál. Pueden ponerle pausa al video para que anoten las fórmulas, o igual después vuelven a ver el video con más calma. Ya que tenemos las fórmulas, las desglosamos con los valores que tenemos, y quedaría de la siguiente forma. En la reactancia inductiva, que es la XL, vemos que solo es una multiplicación entre el 2, pi, la frecuencia y el valor de la bobina. En una calculadora se puede ingresar tal cual está escrita, o en los teléfonos también se puede. En la reactancia capacitiva, que es XC, vemos que es casi lo mismo, pero vemos que está en una división. Entonces, para ingresarlo a la calculadora se pone tal cual está escrito. Les dará el resultado. Tal vez una que otra variación en el resultado, pero bueno. Teniendo la fórmula desglosada y nuestros resultados anotados, pasamos a lo siguiente, que es la reactancia neta, que recordemos que es la X solita. Para ello solo restamos la reactancia capacitiva a la reactancia inductiva, tal cual está en la fórmula. Y se pone con el símbolo de ohm, que es esa omega que está ahí, porque recordemos que estas actúan como si fueran resistencias. Teniendo esto, pasamos a lo siguiente. La impedancia neta, que se resuelve con esa fórmula que pusimos ahí. Desglosamos con los valores y obtenemos ese resultado. En algunos casos es bueno redondear los valores. Ya casi nos acercamos al final del ejercicio. Una de las últimas partes es calcular la corriente,
¿Qué es esa fórmula sencilla de ahí? Hacemos la división y obtenemos la corriente en amperes. Lo último a calcular es el factor de potencia, que se puede calcular con el ángulo. Pero como no conocemos el ángulo, pasamos a otra fórmula, que es esa división. En la división nos sale un 1. Esto nos quiere decir que el circuito está en fase o en resonancia, lo que quiere decir que toda la energía se utiliza en el circuito. No se pierde en la bobina o en el capacitor. Por si su profesor o amigo les pregunta qué significa, es eso, que el circuito está en fase. Sus características, que la corriente y el voltaje van iguales, no están desfasados. Esto lo veremos en el siguiente ejercicio. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete. Si quieres que explique un tema en específico con más detalle, házmelo saber en la caja de comentarios. Nuestro segundo ejercicio es el siguiente. Es igual en serio, pero el resultado cambia lo que les comenté hace unos minutos. Tenemos nuestras fórmulas y desglosamos. Después de hacer el cálculo nos arroja el siguiente resultado, que como podemos ver, la reactancia inductiva supera a la reactancia capacitiva. Ya vamos viendo más o menos a dónde va esto. Calculamos la reactancia neta con la siguiente fórmula, después la impedancia neta, y teniendo ese resultado obtenemos la corriente. Después pasamos al factor de potencia. Hacemos el cálculo y nos da un valor menor a 1. Algo que tienen que saber es que el factor de potencia, el valor nunca va a superar el valor de 1. Si lo supera, tienen que checar sus cálculos anteriores. El valor que nos dio nos indica que el sistema tiene una descompensación, lo que nos lleva a que el circuito es inductivo. ¿Pero por qué es inductivo? Es inductivo ya que el cálculo de las reactancias, la reactancia inductiva, que es la XL, es mayor a la capacitiva, que es la XC, dándonos a entender que el sistema atrasa la corriente con respecto al voltaje, lo que haría que la bobina se caliente aunque el trabajo sea poco. De esa forma entendemos cuando el circuito es inductivo. Pero, ¿cómo saber si es capacitivo? Eso lo vamos a ver. En nuestro último ejemplo tenemos distintos valores en el mismo circuito, pero se resuelve de la misma manera. Desglosamos las fórmulas y nos da los siguientes resultados. Teniendo las reactancias calculados, podemos ver que XC es mayor a XL, que es la reactancia capacitiva mayor a la reactancia inductiva. En la reactancia neta es evidente que el resultado saldrá negativo. Y dicho y hecho, no se preocupen, no pasa relativamente nada, pero ya nos da indicios de que el circuito será capacitivo. Hacemos el cálculo de las impedancias totales y nos da ese valor. Hacemos el cálculo para la corriente para después hacer el cálculo importante. El factor de potencia, que no puede ser mayor a 1. De acuerdo a las fórmulas y los resultados, nos enteramos que el circuito es capacitivo. ¿Qué significa esto? Que el circuito adelanta la corriente con respecto al voltaje. Esto quiere decir que el circuito pierde energía en la reactancia capacitiva, adelantando la corriente al voltaje. Conclusión: si la reactancia inductiva es mayor a la reactancia capacitiva, el circuito será inductivo y atrasará la corriente con respecto al voltaje. Y si la reactancia capacitiva es mayor a la inductiva, el circuito será capacitivo y adelantará la corriente con respecto al voltaje. Y si el factor de potencia es 1, el circuito estará en fase y aprovechará al máximo la energía. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más videos. Si quieres te explique un video, házmelo saber en la caja de comentarios.
Nos vemos en el siguiente video y que la gracia del héroe Jimel los acompañe.